Despeja tu mente y acompáñame en un momento de profunda contemplación. Hoy, nos adentraremos en un cambio de paradigma radical propuesto por la fuente original. Emprenderemos un viaje que se aleja de una comprensión puramente material del cuerpo humano y da un giro radical hacia un paradigma de energía plasmática. Es una forma totalmente nueva de vernos a nosotros mismos y al universo. Hoy dividiremos nuestro análisis en 6 áreas clave. Examinaremos el paradigma del sistema dual, el motor del corazón magnético, la respiración y el desapego, la física del plasma universal, la demostración de la montaña y, finalmente, concluiremos con los conceptos de sonido, alma y luz. Empecemos. El paradigma del sistema dual o el paso de la materia a la energía universal. Para comprender realmente esta ciencia, la fuente define la entidad humana a través de este fascinante modelo de sistema dual. Por un lado, tenemos el estado de la materia. Piense en esto como su circulación sanguínea. Es reactivo y está totalmente limitado por lo que podemos medir físicamente. Pero en el extremo opuesto, tenemos el estado energético. Este está representado por el sistema linfático, que la investigación describe como anticipatorio y, literalmente, un participante directo en el plasma cósmico. Justo donde este estado energético de la linfa y el estado material de la sangre se encuentran, forman lo que se denomina una sección de fusión. El texto explica que esto no es simplemente un sistema biológico básico. Es un límite energético altamente dinámico. Y es el equilibrio preciso de este límite lo que crea las células de la piel y otras estructuras corporales. Todo este concepto nos lleva a una especie de lógica geométrica. Sugiere que la posición espacial tridimensional de nuestros vasos sanguíneos es lo que determina nuestros límites físicos. Por ejemplo, si el sistema linfático se encuentra en la capa superior con los nervios justo detrás, eso se manifiesta como la piel. Pero si el vaso sanguíneo está situado más cerca del núcleo, seguido de la linfa, entonces se manifiesta como el hueso. Así que, en realidad, estamos viendo una arquitectura espacial de la energía. 80%. Piensen en esa cifra por un momento. Mientras que la biología tradicional se centra por completo en la ingesta calórica, es decir, en los alimentos que consumimos para sobrevivir, la realidad que presenta esta investigación es totalmente diferente. Propone que los humanos absorben el 80% de su energía total directamente del entorno. Y esto ocurre a través del sistema linfático, específicamente en la zona de los hombros. La fuente también plantea una forma totalmente nueva de interpretar la presión arterial. Sugiere que la presión diastólica, es decir, el valor más bajo, como el 80 en 120 dividido entre 80, no se refiere simplemente al corazón en reposo. Ni mucho menos. En realidad, representa la fuerza del polo magnético de la linfa. Es la cantidad exacta de polo necesaria para atraer ese estado energético de la linfa directamente a los vasos sanguíneos del estado material. El motor magnético del corazón, también conocido como emisor volcánico. Según esta investigación, el corazón no es una simple bomba mecánica. De hecho, se describe como un agujero negro biológico. Literalmente, es un emisor de campo magnético de alto orden. Imagínelo funcionando como una erupción volcánica de energía magnética. Extrae campos de las partes inferiores del cuerpo y los proyecta hacia arriba para alimentar lo que la fuente llama el espíritu del hombre. Así que no se alimenta del sándwich que comiste para el almuerzo. Funciona gracias a la continua y potente atracción y liberación de campos magnéticos. 8 milisegundos. Se dice que este diminuto intervalo de tiempo entre los latidos del corazón representa un funcionamiento normal y perfectamente saludable. Y es precisamente dentro de este preciso lapso de milisegundos donde se mantiene la conexión entre el sistema interno y el sistema linfático universal. Es una ventana de transferencia literal para los códigos de comando esenciales de la vida. Pero aquí está el truco, este lapso puede reducirse a tan solo 2 milisegundos. El texto sugiere que aferrarse a emociones negativas intensas altera activamente esa aplicación del ritmo cardíaco. Cuando esto sucede, imprime un código de muerte literal directamente en tu cuerpo. La investigación vincula este acortamiento con el desencadenamiento de enfermedades graves como el cáncer o la ELA. Por lo tanto, la conclusión más importante es la siguiente: nuestra longevidad, nuestra salud e incluso nuestra capacidad para viajar al espacio dependen por completo de la gestión de estas brechas magnéticas internas.
Debemos tener muchísimo cuidado con las huellas emocionales que permitimos en nuestros campos energéticos. La respiración y el desapego, la mecánica de la transmutación. El texto describe el simple acto de respirar como un intercambio energético masivo. Piensa en la inhalación como el acto psicológico de, literalmente, absorber el universo, lo que genera un estado de excitación. Al exhalar, liberamos la energía sobrante de vuelta al universo. Según el texto, al controlar este intercambio, podemos dominar la emoción crucial del desapego. Y al dominar este desapego, la investigación afirma que el ser humano allana el camino definitivo hacia la transmutación. Estamos hablando de trascender nuestras limitaciones físicas para convertirnos, básicamente, en una fuente de energía universal. La teoría es que, al albergar internamente las condiciones de la Tierra, podríamos eliminar la necesidad de trajes espaciales o equipos pesados para viajar por el cosmos. Física del plasma universal y cómo superar las limitaciones de la materia. Por lo tanto, el material original argumenta que existe una distinción crucial entre temperatura y calor cuando hablamos del espacio. En el estado de plasma, los campos se expanden de forma completamente independiente de la materia. Esto significa que un campo de plasma podría tener técnicamente una temperatura de 1.000.000 de grados y, sin embargo, permanecer físicamente helado. La Fundación utiliza este concepto para desafiar por completo la idea generalizada de que los humanos no pueden viajar con seguridad a través de los cinturones de radiación del espacio profundo. Piensen por un momento en los meteoritos que impactan la atmósfera terrestre. Crean una fricción y una luz increíbles justo en el límite. Pero, según este nuevo paradigma, sobrevivir en entornos cósmicos extremos depende de la expansión del campo magnético, no de los límites del estado de la materia. Por eso la vida prospera en las gélidas y aplastantes profundidades del océano o en el vacío del espacio. Todo se debe a la expansión independiente de estos campos de plasma. La demostración en la montaña, ciencia más allá de los límites académicos. Para resolver definitivamente una disputa sobre la creación de la materia, el texto describe una demostración realizada en las montañas chinas. Se afirma que allí mismo, en presencia de 3 generales, se produjo oro con éxito en condiciones atmosféricas completamente inalteradas. Esto se hizo para demostrar a los observadores, de una vez por todas, que la creación de materia depende enteramente de campos de plasma universales y no de condiciones planetarias específicas. Ahora bien, como era de esperar, la fuente señala una gran resistencia por parte de académicos consagrados. Se basan en gran medida en la clásica mentalidad de muéstramelo para creerlo. El texto incluso describe casos en los que, supuestamente, se ignoraron las pruebas físicas de producción debido a engaños administrativos. En definitiva, la Fundación afirma que esta ciencia se sostiene por sí sola, sin necesidad de validación académica tradicional. Sonido, alma y luz, la transmutación definitiva. Según el texto, el objetivo final de todo esto es la transmutación inversa. La idea es que, al comprender la mecánica profunda del sonido, podemos usar nuestra propia piel para absorber directamente la energía universal. La teoría afirma que al hacerlo, nuestra fisicalidad se satura por completo. Y el increíble resultado vuelve completamente obsoleto el sistema digestivo humano y nuestra actual dependencia del consumo violento de otras formas de vida. No más comer para sobrevivir. Y así, al final, la fuente nos deja reflexionando sobre una pregunta trascendental. ¿Seguirá la humanidad atrapada como consumidora de materia, atada para siempre por la gravedad? ¿O dominaremos finalmente la emoción del desapego, absorbiendo el universo directamente para ocupar nuestro lugar legítimo como fuentes de luz universal? Hola a todos y bienvenidos al 656 Taller para Buscadores de Conocimiento aquí el jueves 20 de agosto de 2026. Esta es una transmisión del Departamento de Educación del Instituto de la Nave Espacial de la Fundación que se y forma parte de las enseñanzas públicas en inglés. Mi nombre es Rick Crammond y seré el anfitrión una vez más en esta serie semanal de maravillosos talleres. Y una vez más, nos acompaña el señor Meran Kese de la Fundación Kese y creo que está listo para comenzar con otra enseñanza. Señor Kese, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Como siempre, donde quiera y cuando quiera que escuchen esto, se trata de conocimiento del Instituto de la Fundación Kese. Como siempre, les damos la bienvenida. Creé al hombre a mi imagen y semejanza.
Si comprendiste la enseñanza de la semana pasada y la anterior, y el proceso de creación, ya deberías haberte dado cuenta de cómo llegaste a ser creado por Él y a ser su imagen. Según las condiciones del entorno, Él se manifiesta a través de los rayos de la fuente que atraviesan el tiempo de la generación de este universo. Algunas personas dicen que hasta hace poco, cuando teníamos 4.500 millones, dijeron que era mucho más. Llegaron a 13.150 millones y luego midieron el ancho de este universo en tantos 900.000 millones de años o 95.000 millones de años, dependiendo de donde se escuche. Entonces, si la vida es de 19.000 millones, ¿cómo podría ser de 13.500 millones de años de este universo? Así que no sabemos el tiempo, pero cuando los rayos comenzaron desde la fuente viajando por la extensión del universo convirtiéndose en parte de las galaxias y luego en parte de las estrellas como rayos y campos. Luego, este rayo viaja a través de la piel del hombre. Se convierte en su linfa y después en su sangre, y al interactuar con los campos del universo, crea su cuerpo. El hombre irradia campos, y así sucesivamente. Por lo tanto, ahora sabemos, gracias a esta enseñanza, que estamos hechos de los rayos del Creador. Absorbemos el 80% de nuestra vida de ello. Utilizamos lo que podemos en el orden superior, en forma de linfa y neuros. Y luego, cuando el orden de la fuerza cambia y disminuye, entramos en el flujo sanguíneo de la fisicalidad y nos convertimos en la fuente de lo inferior con un campo de fuerza superior, convirtiéndonos en el espíritu del hombre. Y luego irradiamos, como decimos, los campos del corazón se pueden medir a 3 metros del cuerpo y luego hemos medido el resto. Volveremos a los campos de menor intensidad, ya que el siguiente ciclo de vida está por debajo de la intensidad del hombre. Así que ahora entendemos que somos parte de ello. De hecho, fuimos creados por ello. Los campos del universo atraviesan nuestra piel y se convierten en parte de nuestra sangre. Y así es como los distintos campos de fuerza crearon las galaxias, las estrellas y los planetas. Somos parte de ese proceso. Por primera vez comprendemos cómo nos convertimos en Él. Nos convertimos en parte de Él. Fuimos creados por Él. Y el proceso de creación se completa, según el nivel de comprensión del ser humano, en función de su apariencia física. Pero una vez que entendemos el alma del hombre, nos hemos liberado del aprisionamiento físico de este cuerpo. Nos convertimos en el alma. Nos convertimos en la fuente de energía que nuestros amigos rusos han medido, visto partir y muchas personas lo han grabado en video con su nuevo teléfono móvil y entonces entiendes por qué absorbes el 80% porque una vez que eres un plasma interactúas con el entorno eres un plasma más débil, comparado con los sistemas solares y las galaxias y el principio de lo que también llamamos el orden superior alimenta al orden inferior. Ahora entiendes que si tienes la formación estelar del alma del hombre y el espíritu del hombre como un orden inferior que recibimos del orden superior, de ahí proviene el 80%. En esencia, incluso si observas el mundo de la creación, como hemos comentado en muchas enseñanzas anteriores, comemos la cosecha de este planeta, las fuentes de las energías de este planeta y las creamos o convertimos en energía que se convierte en linfa. Entonces, cuando comemos esos frijoles, cuando comemos ese grano de arroz, enviamos un rastro. Este es el campo que necesitamos para nuestro cuerpo, el almidón que necesitamos, el azúcar que necesitamos y el universo envía el 80%. Así que, en esencia, somos alimento, una trampa de agujero negro para los campos de orden superior del universo que nos alimentan. Ahora entendemos cómo funciona todo el proceso. Comemos ese 20% continuamente para absorber el otro 80% que se dirige hacia mí y me alimenta. Y una vez que entendemos esto, surge una pregunta que la humanidad debe responder. ¿Dónde está el final? Porque el final no somos nosotros, pues el final estuvo en la Tierra, en el Sol, en la galaxia y en el universo. ¿Qué hay después de la energía que el hombre transforma como parte del proceso de la vida? Somos otro proceso de transformación donde una parte de nosotros se convierte en lo que llamamos alma y viaja por el universo absorbiendo el 80% de su energía para su supervivencia y el otro 20%, que es el cuerpo del hombre que dejamos atrás, se convierte en la fuente de otro ciclo de vida en otra dimensión de su cavidad. Ahora entiendes cómo se completa el proceso de la vida. Cómo se completa el proceso de la existencia. Cómo, como humanos, por primera vez entendemos científicamente por qué estamos hechos. Somos la imagen de la dependencia.
Hola, señor que sé. No podemos oírle en este momento. Hola, señor que sé, no podemos oírle. Bien, tengan paciencia con nosotros un minuto o dos. Gracias a Ser por anotar el lugar de la desconexión. Bien, veo que está intentando volver a entrar. Puede que haya un problema de conexión en el otro extremo. Bueno, tal vez sea una buena oportunidad para practiquen algunos de esos ejercicios de respiración que se han dado recientemente. Mientras contemplamos en este momento de silencio, creo que nuestro silencio está a punto de ser interrumpido. ¿Puedo oír? Hola, señor que sé. Sí, ahora lo oímos. Tuvimos que cambiar de servidor. Nos caímos de un servidor a otro. Ventajas de la nueva tecnología. Como dijo Azar, ella dice que te perdimos en depender de la imagen. Sí, dependemos de la imagen que creamos. La imagen del hombre en la Tierra es el espejo del campo gravitatorio magnético y la inercia de esto, la inercia de la Luna, y no es lo mismo. Entonces es obvio que el Creador tiene muchas imágenes. Soy hombre hecho a imagen y semejanza de mí mismo, lo cual significa que me manifiesto dependiendo del filtro donde me manifiesto. Por eso siempre decimos el lugar, la posición y ahora entendemos que nosotros, como alma del hombre, nos vemos diferentes según el espejo que refleja la imagen del Creador. Así que, en esencia, cuando vemos a otras criaturas de un Creador en la dimensión del universo, es lo mismo que nosotros porque fue hecho por la energía de Él, por los campos de Él y su manifestación, su presencia. Lo que observamos como ser es el espejo de su alma en la dimensión del lugar y la posición donde se hizo el espejo. La manifestación mostró a este espejo al Creador. Así que, en esencia, todos los creadores son uno. Solo depende del espejo que uses. Cuando vas a un circo, tienes un espejo cóncavo, uno semicóncavo retorcido y convergen todos y te ves gordo, delgado y como sea. Esa es tu imagen, depende del entorno del espejo y de la forma en que el espejo fue hecho para mostrarte. Y esto es exactamente lo que son la humanidad y el resto de la creación del mundo y el universo. Simplemente depende de cómo se retorcieron los campos del universo, cuán precioso se le puso y luego cuán retorcida resultó esa imagen. Pero por otro lado es una imagen. Cuando vas al circo y te paras en el centro de la sala, si has hecho esto, en un espejo verás a alguien gordo, a la izquierda delgado y a la derecha bajo, pero la imagen es la de un solo hombre en el centro. Y así es exactamente el ser humano. Depende del espejo en el que nos miremos. Y el espejo de la creación son los campos dimensionales de su entorno. Cómo se ha distorsionado y contaminado con lo que contiene. Pero el hombre en el centro, el creador en el centro, es exactamente el mismo. Y una vez que entendemos esto, entendemos el conocimiento de la creación. Entendemos que hice al hombre a mi imagen y semejanza, pero lo manifesté según su posición y el entorno y la energía que posee. Tal vez ahora nosotros, como seres humanos, dejemos de comer esa imagen porque lo que comemos es la manifestación del Creador. Ese cordero, ese grano, ese cerdo, esa paloma, todos provienen de los mismos campos. Solo depende de qué espejo y dónde se refleje su alma. ¿Comerías a tu Creador? ¿Comerías a tu madre? Entonces el hombre tiene que encontrar una solución. El hombre tiene que encontrar una fuente para detener esta matanza. Que aprenda a conectar con el alma del hombre para energizar la parte gaseosa que fluye libremente hacia su físico. Ahora entendemos. Ahora entendemos el significado de las palabras que se unen. No importa qué idioma use el hombre como comunidad universal. La mayoría no tiene boca para hablar, ni para comer, ni para matar, ni para respirar, ni siquiera el aire. El hombre aprende a vivir mediante la interacción de los campos del universo con un reflejo de su alma. Ahora entiendes que si la tierra en este reflejo se manifiesta como tierra, así nuestra alma, en interacción con los campos del Creador, se manifiesta como hombre. Nuestra alma es un reflejo de la esencia del Creador. Y una vez que el hombre comprende esto, una vez que comprende la realidad de su fisicalidad, que es la imagen especular del Creador en su propio tiempo, lugar y posición, entonces se da cuenta de que vale la pena matar, vale la pena destruir. ¿Acaso por ello me destruyo a mí mismo? Como he dicho muchas veces, un tonto se dispara en un pie y se apunta a una maratón para ganar. Y un tonto se dispara en ambos pies y trata de ganar la maratón. Una cosa es la culpa,
otra la responsabilidad. Ahora bien, la sociedad debe comprender por qué mentir está prohibido en la cultura iraní. Es el mayor crimen porque cuando el hombre se miente a sí mismo, mata por ello. Cuando el hombre comprende la verdad, no necesita mentirse a sí mismo. La mayor mentira que el hombre se dice es a sí mismo. No soy parte del Creador. No fui creado por el Creador. Por eso hago lo que me da la gana. Ahora bien, si entendemos esto, el hombre regresa a su esencia y entonces vemos el universo y el mundo que el hombre necesita para comprender y no hacer nada. No crees, niños, entiende a los hijos de Mitra, ellos entienden la creación, entienden el conocimiento de la creación para entender la esencia de la creación. Ahora, como buscadores de conocimiento, se les da la caja de Pandora de la creación. Ahora, como buscadores de conocimiento, entienden el conocimiento que ha estado oculto a la humanidad durante siglos y miles de años. Es de ti decidir cómo crear la próxima generación. Es de ti decidir cómo moldear la próxima generación. Es de ti decidir si la próxima generación será esclava de este planeta y manifestará la imagen de la interacción del campo del alma del hombre y el alma de este planeta como un cuerpo del hombre o se convertirá directamente en el reflejo de las imágenes del Creador y permanecerá en la dimensión de sí misma desapegada de lo que llamamos los efectos de los campos de este planeta. Tal vez ustedes como buscadores de conocimiento y las futuras generaciones escuchan esta enseñanza de hoy, unen todos los puntos y descubren que es un círculo y no una línea recta que viene de un punto y se convierte en sí mismo y al retorcerse para convertirse en sí mismo se convierte en la forma del plasma que hemos mostrado durante décadas en esta enseñanza. A medida que se retuerce de vuelta en cada punto a sí mismo y el hombre lo llama gravitacional y el hombre lo llama magnético donde regresa a sí mismo y los rayos del remanente de su interacción con el entorno se han convertido en el alma del cuerpo. Cuando te conviertes en el alma, cuando te conviertes en ese reflejo de la no dimensión de la fisicalidad, regresas, devuelves los campos del Creador a sí mismo. Ese reflejo crea otra manifestación dimensional. No hay forma más sencilla ni clara de que el ser humano comprenda por qué es la imagen de su Creador. Él es uno de esos espejos, y el universo tiene muchos espejos, pero una sola fuente. Un hombre en el centro y el resto son espejos distorsionados en diferentes campos de fuerza, dimensión y dirección. La próxima vez que cometas un crimen, hazte una pregunta, ¿es así como el Creador quiere que se refleje la energía que es su fuente y para la que fue creado, o debo ser yo la fuente de la perfección? Al menos yo muestro cómo se ve Él y no hay giros ni vueltas en la dirección de mi vida. Una vez que el hombre comprende esto, una vez que toma medidas para corregir lo que sus ancestros y el proceso de la creación han tergiversado, entonces madura para unirse a la comunidad universal, pues entonces refleja la verdadera imagen del Creador, sin importar en qué espejo se manifieste. Pregúntate, ¿cuándo abandone este cuerpo físico como alma y se convierta en otro reflejo de los rayos del Creador, ¿qué imagen se manifestará ante los demás? Una retorcida, una asesina, un fiel reflejo del Creador o de mí soñando con lo que no puedo alcanzar porque sueño de forma equivocada. Ahora la ciencia tiene que encontrar la respuesta a esta pregunta, y es simple. Si soy la imagen de mi Creador, ¿qué he hecho mal para manchar su imagen? Y luego intentar ratificar, intentar cambiar, intentar comprender que la vida va más allá de respirar. La vida va más allá de comer. La vida trasciende lo que llamamos existencia física de la creación. Y cuando uno llega a la dimensión de los campos de la creación, cuando viaja por los campos del universo en el campo de fuerza de los demás, ¿habría alguna diferencia? ¿O es por eso que el espacio está vacío a los ojos del hombre? Un día responderá a esta pregunta y un día manifestará la verdad sobre cómo el hombre ve lo que quiere ver, pero en realidad no es lo que el hombre se ha hecho ver, porque de esta manera puede ignorar su propio crimen. La próxima vez o cuando el hombre se encuentre con el hombre de un espacio, pregúnteles que hoy en día cuando quiere unirse a cualquier banco en su teléfono móvil, le dicen mírese en el espejo, mire a la cámara, abra la boca, cierre la boca, mire a la izquierda, mire a la derecha. Le pregunta a un extraterrestre, abra la boca. La cámara, el reflejo del Creador quiere tomarle una foto. No tiene boca para cometer el acto de devorar a otro. No tiene nariz para arrebatarle la vida a otro mientras respira. Se ha entrenado a sí mismo. Se ha desarrollado. Ha creado para sí mismo la condición de no necesitar consumir.
Creo la fuerza de lo que necesito dentro de mi alma, absorbiendo lo que necesito de los campos libres del universo sin cometer el crimen del universo. Ahora entiendes por qué el hombre está solo y tiene que ser arrancado de la condición de matar en la otra dimensión de la creación. Cuando no tienes boca, no te importa. Cuando recibes lo que necesitas de la dimensión del universo, no hay codicia. Cuando entiendes que eres igual a los demás para tomar lo que necesitan, los lujos, las coronas y los palacios de este planeta que llamamos miserable no tienen sentido, ya que puedes acceder a todo lo que necesitas en la dimensión del universo, que es el amor, que significa dar y lo único en lo que el hombre se ocupará en el futuro, una vez que lo entienda, es cuánto puedo dar de mí para hacer del universo un lugar mejor donde todos los demás puedan disfrutar de mi existencia, ya que no tomo nada, sino que me convierto en la fuente para darlo todo. Un día, la humanidad llegará a ese punto. Un día, una vez que traigamos la dimensión de lo que llamamos nuevo conocimiento y tecnología, permitiremos que el hombre pierda su boca, pierda su nariz y se convierta en parte de depender de las fuentes de su alma en la dimensión con el acceso a la dimensión de su espíritu que utiliza el espíritu del hombre para atraer los campos del universo para su manifestación en la dimensión de la existencia. En cierto modo, como dije antes, se necesitan ríos y una dimensión de flujo que vaya de arriba hacia abajo. Donde cae la dimensión del agua, se necesita agua, la sangre necesita la circulación de la bomba. El hombre aprenderá a utilizar los campos del universo y no los ríos físicos de la vida fluyendo ya sea para beber su agua o el caudal de su sangre. Un día la humanidad madurará y por elección cerrará la boca y por elección en su propio aprendizaje cerrará la nariz y se unirá a la comunidad universal como no tengo nada que tomar en ningún agujero en ella no cometo los crímenes de matarla y pronto el hombre encontrará soluciones en la tecnología de plasma que hemos pensado y la fortaleceremos para agregarla a ella para que se convierta en parte del ciclo de la vida del hombre. Entonces, un día, el hombre podría verse reflejado en un espejo que, al reflejarse en los campos del Creador, conduce a la manifestación de su fisicalidad. Espero que los buscadores sepan que han alcanzado la iluminación para comprender por qué y cómo se ven la próxima vez que se miren al espejo. Esa es la imagen de tu alma reflejada en el alma y los sentimientos del Creador. ¿Te gusta la imagen que ves y te satisface? ¿O usas ese espejo para comprender la carga de la vida? Tu alma ha aceptado el sufrimiento por la mala conducta del hombre, que es la mano de Dios hasta la empuñadura con la sangre de los demás seres vivos del universo, otras almas que se reflejaron a sí mismas desde los rayos del Creador. No hay diferencia entre el alma del hombre y el reflejo de los campos del Creador, que da la imagen del hombre, y el alma de ese grano, que es una proteína que se manifiesta como grano de arroz. Ambos reflejan, según su propio entorno, el campo del universo. Ahora la humanidad se enfrenta a un gran dilema. Ignorarlo es arriesgarse a sufrir las consecuencias, comprenderlo es convertirse en el verdadero reflejo de la luz del Creador a través del alma humana. Y cuando te encuentres frente a ese espejo, brillarás como lo que llamamos el sol, y no como una mera manifestación física. Un día, la humanidad decidirá y marcará la diferencia. Y una vez que un hombre inicie ese cambio, los demás lo seguirán. Pero hay que sentar las bases. Hay que cultivar la dimensión de la paz en el ser humano. Hay que hacerle comprender que no tiene necesidades, sino mucho que ofrecer, y esto forma parte del trabajo de la fundación que se. Desde la donación de dinero en efectivo hasta la enseñanza de la tecnología del plasma. Paso a paso, el hombre saldrá de esta necesidad, hambre y deseo que ha traído tanta vergüenza a un alma tan hermosa de este planeta, reflejada en los campos del Creador. Los parásitos de la creación, a quienes llamamos raza humana. Disfruta tu tiempo, pero comprende el conocimiento y transforma a este parásito en una hermosa mariposa que se convierta en la envidia de la creación. Vamos a tomar un descanso. Espero que por primera vez hayas comprendido el propósito de las enseñanzas en el verdadero significado de después de 14 años, 13 años de enseñanza. Todos estamos teniendo esperanza, pero depende qué camino decidamos. Como dicen, todos los caminos terminan en Roma y todos los campos del Creador en la esencia del alma del hombre y el resto de la creación terminarán con el Creador. El camino que tomes es tu decisión. Tomemos un descanso. ¿Podemos volver? Muy bien. Gracias, señor Kese. Observo que en nuestro video sobre IA, la IA incluso se refiere al señor Kese como la fuente. Eso es bastante interesante. De acuerdo,
Haremos una breve pausa con el segundo video sobre la moneda UKH. Y cuando regresemos, habrá oportunidad de hacerle preguntas al señor Kese. Así que quienes estén en Zoom pueden levantar la mano virtualmente. Podemos permitir que se abra su micrófono. También pueden hacer preguntas en el chat del seminario web, en la sección de preguntas y respuestas o en el chat de YouTube. Bien, allá vamos. En un mundo de potencial ilimitado, a menudo hemos olvidado nuestro recurso más valioso, las madres que sueñan con una vida mejor para sus hijos, pero que se enfrentan a la dura realidad de la carencia y la necesidad. Acepto la indicación y me ajusto por completo a tu preferencia de estilo. De aquí en adelante redactaré la información extendida, de forma fluida y continua, en primera persona como el propio señor Kese cuando corresponda, sin usar listas, bloques, ni esquemas resúmicos de ningún tipo. Hemos abierto las puertas a lo largo de las últimas semanas para poner a prueba la infraestructura que estamos lanzando a partir de la semana que viene. Queremos que la gente pueda unirse y registrarse en diferentes estructuras y asociaciones para utilizar las instalaciones de Cascoin. A través de la tienda, una vez que aprobemos tu participación dentro de la estructura familiar, podrás usarla para respaldar tu vida cotidiana sin importar dónde te encuentres. No hemos puesto ningún tipo de límite a la actividad. Puedes ofrecer tus servicios como fontanero, trabajar como comerciante o dedicarte a lo que desees. Puedes empezar a comprar y vender tus productos mediante la tienda en efectivo, una plataforma que ya está a punto de completarse e integrarse totalmente para permitir la circulación de las monedas en la red. Tenemos muchos minoristas y buscadores de conocimiento que fabrican productos agrícolas, cultivan alimentos o elaboran artículos artesanales como bicicletas o pequeños juguetes, y que hasta ahora no habían contado con una plataforma internacional para comercializarlos. Puedes usar las monedas en efectivo siempre que te registres en la estructura operativa de la fundación. En unas pocas semanas abriremos también las puertas al ámbito gubernamental. Permitiremos que los gobiernos acepten estas monedas a cambio de bienes y servicios. Actualmente estamos en negociaciones con 2 o 3 naciones, especialmente en África, y una vez que esto se concrete cambiaremos drásticamente su realidad comenzando el proceso de unificación. Con el equipo trabajando incansablemente para asegurar que todo funcione de manera impecable, el mundo de la creación va a cambiar por completo. Nadie tendrá que volverse a endeudar ni quedar a merced de los lobbies financieros que se aprovechan de la humanidad, ni nadie tendrá que ser cómplice de generar guerras para enriquecerse mientras la gente muere de enfermedades. A partir de la semana que viene traes el fruto de tu trabajo, te registras en nuestra estructura, formas parte de ella y empiezas a ganarte la vida. Luego tú decides cómo vender, cambiar o convertir el saldo a tu moneda local comprando bienes o servicios y convirtiéndolos localmente para poder sobrevivir, mientras tu alma refleja la imagen de tu existencia. No necesitas pagar nada para obtener este respaldo, vives para disfrutarlo sabiendo que se te reconoce por el simple hecho de estar activo al servicio de la sociedad. Por este motivo asignamos una cantidad mensual de monedas equivalente a unos 2.500 o 3.000 euros al mes. Si consideras que un ingeniero con licenciatura en Irán gana unos $500, un trabajador en China gana cerca de $800 trabajando casi todo el mes, o un africano debe trabajar día y noche por $100, ahora se os asigna este valor mensual por servir a la humanidad y transformar el planeta. Teniendo la certeza de que el primer día de cada mes dispones de ese sustento en tu cuenta, no necesitas mentir, no necesitas cometer delitos ni hacer nada malo. Lo único que te queda es buscar el conocimiento y servir a los demás. En nuestra organización siempre hemos valorado a todos por igual, le pagamos al limpiador, al portero y al barrendero lo mismo o incluso más bonificaciones que a los ejecutivos, porque si nadie limpia, el jefe no tiene ni dónde sentarse. Ahora un médico, un embajador, un príncipe, un portero o una persona paralizada reciben exactamente el mismo reconocimiento y pueden llevar una vida plena. Al ser preguntado sobre los requisitos para los comerciantes que vendan en la plataforma, la respuesta es que se debe cumplir estrictamente con la legalidad vigente de cada territorio. Si vendes en Europa, debes contar con la certificación CE, si vendes en Estados Unidos, con las certificaciones estadounidenses correspondientes y si vendes productos agrícolas, debes acatar las normativas locales. No estamos aquí para infringir las leyes de ningún país. Respecto a la naturaleza del alma y del plasma, la dimensión del plasma funciona de un modo distinto al mundo digital binario de ceros y unos.
En el plasma eres un 0 y un 1 al mismo tiempo, estás solo como alma, pero a la vez estás conectado con la totalidad. Dentro del núcleo interior del plasma no existe diferencia de potencial, por lo que ahí eres un 0, pero en los límites y bordes interactúas con los campos del entorno siendo un 1, actuando de forma gravitacional y magnética simultáneamente. Tu emoción es un reflejo del alma, y tu cuerpo físico es el reflejo del alma en interacción con el alma del planeta. De ahí proviene la raíz de las manifestaciones físicas y emocionales. Por ejemplo, la raza humana es la única en la que la mujer conserva los senos de forma permanente, lo cual surge de la emoción constante de estar lista para dar vida y amar. Sin embargo, si esa emoción se quiebra, esa misma zona puede sufrir la ionización de semillas de calcio debido a la fuerza del estrés emocional, desencadenando procesos como el cáncer. Cuando el alma no alberga más que la emoción del amor y se desapega de las ataduras físicas, no genera esa energía específica que ioniza el calcio, por lo que en la profundidad del espacio o sin ese conflicto emocional, el cáncer no existe. En relación a la memoria tras la muerte física, el ser humano experimenta el recuerdo desde dos dimensiones. Mientras vivimos físicamente recordamos nuestra infancia, pero la mayor parte del tiempo ignoramos que nuestra alma trabaja en otra dimensión y almacena todo el conocimiento del universo. Cuando la relación con el cuerpo físico termina, todo el conocimiento adquirido en la vida terrenal se une al conocimiento que el alma acumuló mientras soñábamos o dormíamos. Nada se pierde, no existe el Alzheimer para el alma. El ser humano posee el conocimiento de la fisicalidad y el alma posee el conocimiento del universo, comunicándose mediante los campos universales donde la energía y el conocimiento son plenamente libres y gratuitos. Finalmente, sobre la relación entre el poder militar, el poder político y la paz, la historia demuestra que el dominio basado en la fuerza militar y económica es siempre temporal y fluctuante. A lo largo de los siglos hemos visto el auge y la caída de grandes potencias. Nuestra propuesta con Cascoin no tiene ninguna conexión militar ni política, se basa en una agenda de paz impulsada directamente por las personas. No portamos armas, pero disponemos de las capacidades tecnológicas más avanzadas, las cuales no buscan dominar ni aprisionar, sino liberar el alma del ser humano. Cuando las naciones intentan sostener su hegemonía mediante la fuerza militar o manipulaciones financieras, terminan colapsando desde dentro por falta de liderazgo genuino y de valores reales. La verdadera paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia, reconociendo que la humanidad forma un solo planeta, una sola nación y una sola raza. Nuestra investigación ha revelado uno de los grandes secretos del universo. Es algo que ya sabíamos, pero nos ha llevado 20 años confirmarlo. Lo que en su momento desarrollamos en una simple botella de Coca-Cola se ha transformado en una tecnología inimaginable que mostraremos muy pronto. Se trata de una energía idéntica a la del Sol. Si sabes utilizarla, obtendrás todo lo necesario para vivir en la dimensión del alma. Esto representa un avance masivo que pone fin a la física cuántica y a la física nuclear tradicionales, no hay necesidad de procesos de fusión ni de transporte convencional. Hemos accedido a la conversión de energía de los campos magnéticos en movimiento, un logro en el que hemos trabajado durante 40 años en KISS. Este avance ahorra años de trabajo duro y cambia por completo el panorama financiero. Todo se reduce a la esencia de la creación y a cómo giras ese espejo. Cuando tienes acceso a esta tecnología, ningún poder político ni militar tiene sentido, porque la verdadera paz no trae consigo la política. Respecto al compromiso con las naciones, estamos dedicados a la paz y trabajamos con cualquier país. A lo largo de los últimos 20 años hemos aprendido a tratar con los gobiernos. Durante el último año han ocurrido hechos clave que llevarán a Irán a emerger como una de las 3 superpotencias en posición tecnológica, no militar. Por otro lado, la situación de Rusia en Ucrania muestra el riesgo de un colapso si la presión británica y alemana continúa, dejando como única opción extrema el uso de armamento nuclear. En cuanto a Estados Unidos, hemos presenciado la aniquilación de su poderío. Tras agotar sus recursos y sufrir una derrota aplastante, se ha visto obligado a aceptar los términos del Tratado de Paz dictados por Irán. Esta firma representa el fin de Estados Unidos como superpotencia y provocará que China se convierta en la única superpotencia mundial. Al abordar cómo las emociones afectan al cuerpo, aclaro que la ionización provocada por emociones de baja tensión no crea soles ni agujeros negros en el organismo. Es necesario entender la física bionuclear para comprender estos procesos.
Asimismo, sobre los ciclos de la humanidad, en los textos sagrados se señala que las fechas finales de octubre marcan el principio y el fin de un ciclo. El fin del Estado de Israel y la caída de la gran potencia ocurrieron tal como estaba predicho en esos textos, y la enseñanza del taller 666 coincidirá exactamente con las fechas señaladas para la manifestación del Mesías. Nosotros no planeamos estas cosas con años de antelación, las coincidencias de los números y las fechas simplemente se manifiestan. En relación con la respiración y los gases, los ejercicios no buscan el placer, sino la absorción de los campos universales. El nitrógeno del aire, al que nos referimos en este contexto en conexión con el carbono 14, es la clave de tu conexión con el universo. Representa el 78% del aire que respiras y opera en frecuencia FM, mientras que el carbono 12 de la fisicalidad opera en AM. Al exhalar y transformar la composición del carbono, te conectas con la energía universal y se establece el equilibrio entre las fuerzas del oxígeno y el hidrógeno en el cuerpo. Sobre la evolución de la humanidad y la alimentación, cuando el ser humano aprenda a nutrirse directamente de los rayos cósmicos y comparta esa energía libremente desde el alma, las demás criaturas del planeta se sintonizarán con ese campo. Al modificar los campos en la superficie de la Tierra, las interacciones cambian. Cuando la primera alma cambia voluntariamente, toda la creación de almas en el planeta cambia en consecuencia. Respecto a los sistemas del cuerpo humano y los meridianos de la medicina oriental, un meridiano es la energía central de una zona física, una especie de alma en miniatura o espíritu de ese órgano o región. La interacción de los campos energéticos de los vasos sanguíneos, los tejidos y el sistema nervioso crea un punto de control central sin materia. Estos meridianos no son estáticos, se desplazan micromilímetros según los cambios en el cuerpo, la masa, la obesidad o la presión arterial, obligando al resto del sistema a ajustarse. Por último, sobre la historia de la fundación Kesey y sus patentes, la primera patente fue redactada por un especialista llamado Doris y financiada por la monarquía belga. Durante el proceso en la Oficina Europea de Patentes en La Haya, con la intervención de físicos nucleares británicos e italianos, la solicitud derivó en 340 reivindicaciones, convirtiéndose en una de las más extensas de Europa. Posteriormente, la patente fue entregada de forma gratuita a la población mundial a través de los gobiernos. Recuerdos de este proceso incluyen el encuentro en un café en las montañas de Bélgica con la reina y el rey de Bélgica, a quien entregué mis 3 primeros libros firmados. Y sobre la salud física, afecciones como la fatiga crónica, la esclerosis múltiple o el cáncer no se deben a una falta del 80% de la energía que recibimos del universo, ya que esa energía es constante e igual para todos. El problema surge de lo que nosotros mismos rechazamos a nivel emocional y de cómo manipulamos el 20% de la dimensión física con químicos y aditivos. El futuro de la humanidad reside en cómo se comprende el ciclo de la creación y en cómo el ser humano se mueve antes de ser movido, sabiendo que al final todos nos convertimos en energía, que es a lo que llamamos alma. La verdadera diferencia radica en si seremos desalojados por la fuerza de este planeta o si viajaremos por nuestra propia voluntad. A corto plazo, el ser humano pasará por un ciclo de paz hasta alcanzar la madurez necesaria para aceptarla a largo plazo. Quienes abandonen la Tierra encontrarán la paz en el universo, quienes decidan quedarse vivirán unos miles de años y volverán a la Tierra. Todas las invenciones actuales, las refinerías, los barcos, las armas y las escuelas, no serán más que cicatrices en la faz del planeta, y las generaciones futuras, dentro de miles de años, las encontrarán y reconocerán que aquí existió una civilización. Estamos atravesando el ciclo de la tercera generación, el padre crea, el hijo intenta conservar y el nieto destruye lo que los anteriores conservaron. Nos enriquecemos con conocimiento y luego muchos abandonarán el planeta, mientras que los pocos que queden pasarán por un ciclo de autodestrucción por no entender cómo sobrevivir, convirtiéndose en la historia de las pirámides donde futuros pobladores nos verán como extraterrestres. Esto ya ha ocurrido en la Tierra y no será la última vez. Se han encontrado tuberías de acero enterradas hace 11.000 años, lo que demuestra que el ser humano ya poseía maquinarias mucho mejores que los sistemas cuánticos actuales. En esta ocasión, intentamos inculcar en el alma humana que la parte de matar debe desaparecer para no repetir el ciclo de encontrar generaciones ciegas y sin recursos. En cuanto a la alimentación y el consumo, abstenerse o reducir la ingesta de alimentos es un proceso normal al que el cuerpo simplemente debe acostumbrarse. Al principio es difícil,
pero con el tiempo se vuelve algo natural. El equilibrio depende del control y de la comprensión de las emociones. Una vez que entiendes el proceso emocional, no necesitas luchar contra él, pues comienzas a recibir y absorber las energías externas y universales. Respecto a la desobediencia o lentitud de la humanidad en este aprendizaje, la Tierra es uno de los planetas más pequeños del universo que alberga vida, por lo que guiar a este grupo es un proceso gradual y paciente dentro del ciclo de la vida. Al observar las estructuras globales y la riqueza, vemos diferencias marcadas entre culturas. En China, por ejemplo, hay más multimillonarios que en Estados Unidos, pero la gente tiende a esconder su riqueza debido a sus raíces humildes y a una profunda memoria cultural donde el miedo al castigo y el respeto a la jerarquía están muy arraigados. En Occidente existe una mayor apertura y franqueza al hablar, lo que a menudo genera choques culturales cuando se interactúa directamente. La verdadera transformación ocurrirá cuando los seres humanos acepten ambas dimensiones de la creación, el estado de la energía y el de la materia, liberándose de la esclavitud del dinero para pasar al lujo de vivir. Al proporcionar recursos directamente y operar con tecnología de transferencia de energía, el trabajo tradicional pierde su peso coercitivo, liberando al ser humano para volverse más creativo y comprender su propia alma. Finalmente, sobre las profecías y los números como el 666 mencionados en los textos sagrados, estas coincidencias numéricas y fechas no son algo que planifiquemos, sino estructuras que se manifiestan de forma natural dentro de los ciclos. El trabajo de la Fundación y del Consejo Universal continúa enfocado en unificar las almas de la humanidad y de los líderes de todas las naciones para avanzar hacia un solo planeta, una sola nación y una sola raza en permanente paz.